Listo, niños. Voy a ir comenzando porque me comentó Cleidy que a las 9 tienen una clase para tratar de ser lo más rápido posible. Yo les había enviado un audio el día de ayer comentándoles que realmente esta temática que vamos a hacer hoy les va a servir como repaso porque la liquidación de nómina pues abarca todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores de forma individual. Entonces ella aglomera cada una de esas fórmulas que nosotros estuvimos trabajando. Pero lo mejor de la liquidación de nómina es que ya hoy en día contamos con muchas plantillas, gracias a las TICs, a las herramientas digitales, incluso hay herramientas en línea donde ustedes pueden hacer estos procesos de liquidación de nómina. Hay software que ya les manejan toda la liquidación, ingresando unos datos básicos del trabajador. Y también les traje una para que la puedan emplear cada uno de ustedes en sus respectivos puestos de trabajo. Siempre a estas plantillas lo que hay que actualizarle, por ejemplo, cada vez que varían el salario mínimo, cada año tienen que actualizar allí esa información, igualmente lo que es el auxilio de transporte, si hubiese alguna variación en los porcentajes decretados por el gobierno, también corregir ahí el porcentaje para que la fórmula funcione correctamente, pero del resto ella les da la información completa. Entonces, bueno, recordando para poder llegar a ese punto final que es la liquidación de nómina, es qué modalidades de salario existen. Recordemos que cuando hablábamos del salario en Colombia, veíamos que en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo está definido los tipos de salario que puede recibir un trabajador, que entre ellos podíamos encontrar que esto se podía clasificar en un salario integral, que es aquel que conforma, son 10 salarios mínimos legales vigentes más uno prestacional que equivale a un 30%. Acá tienen a cuánto equivaldría eso, que sería 11.411.000 pesos, 439. Se puede dar un salario en especie, que el salario en especie, recuerden que puede incluir vestuario, alimentación, alojamiento, pero también hay unas limitantes, no podemos pagar la totalidad de ese salario en especie, sino que veíamos que en el artículo 129 se decía que se puede pactar. Si la persona gana un salario mínimo, puede recibir hasta un 30% de ese salario mínimo en especie, y si gana más de un salario mínimo se le puede ofrecer, obviamente esto es un acuerdo que tiene que quedar en el contrato, hasta un 50%. El otro es el salario mínimo mensual legal vigente, que este año ya sabemos que está regulado en 877.803 pesos. Veíamos en la clase pasada también cómo se calculaban las prestaciones sociales. Recordemos que la prima de servicios se paga 2 veces en el año, está dividida en esas 2 cuotas. La primera es el 30 de junio, la segunda a más tardar el día 20 de diciembre de cada año. ¿Cómo se calcula? El salario por el número de días laborados dividido entre 360. Recordemos que allí decíamos, si no alcanza la empresa por alguna razón a pagar la prima de mitad de año, en la prima de final de año, la que es hasta el 20 de diciembre, debe consolidar ambas, es decir, el trabajador estaría recibiendo en ese momento un salario completo. En las cesantías se deben consignar, recordemos, hasta el 14 de febrero de cada año, y la fórmula para calcularla es salario mensual por los días trabajados entre 360. También se tienen en cuenta los intereses de cesantías que se le pagan al trabajador a más tardar el 31 de enero de cada año. Muchas empresas que los contratos terminan en diciembre, pues aprovechan y en el mismo mes de diciembre, cuando están haciendo todo el cierre y están pagando todas las prestaciones, pagan de una vez los intereses de cesantías. Esto equivale al valor de las cesantías que están acumuladas en el año por los días trabajados por el 12%, o llevándolo a valores decimales, 0,12, y esto se divide entre 360. Toda esta parte ya la vimos. Lo que estamos haciendo ahora mismo es recordar, porque de todos modos, aunque vayamos a usar una plantilla para la liquidación de nómina, tenemos que entender qué es lo que se está haciendo en esas fórmulas automáticas o en esas macros que están apareciendo allí. En cuanto a los aportes a la seguridad social, que fue lo último que estuvimos tocando, que era salud, pensión, ARL, en salud se consigna
un porcentaje equivalente al 12,5%, que como está dividido, el trabajador debe abonar el 4% y el empleador paga el 8,5%. En el caso de la pensión, tenemos el 16% de ese porcentaje total que se tiene que abonar, de los cuales el trabajador paga el 4% y el empleador paga el 12%. En el caso de la ARL, todo lo paga el empleador, la Asociación de Riesgos Laborales, y equivale al 0,522%. Esta ARL es vital. Incluso miren que en algunos contratos que se lleguen a desarrollar, como contratos por pasantía, donde al trabajador no se le reconoce a veces ni siquiera salud y pensión, sí es obligatorio el pago de la ARL, porque la ARL le va a cubrir que estando él trabajando, aún si está en un contrato desde su casa, si tiene cualquier accidente durante ese horario laboral, se le pueda cubrir y se le pueda brindar ese servicio por esa emergencia. ¿Cómo se liquidan las vacaciones? Bueno, allí también hubo un artículo que yo les compartí para que ustedes se documentaran un poco de esta temática. Las vacaciones, recordemos que es un derecho que van a tener todos los trabajadores por año cumplido. En algunas empresas permiten que se acumulen las vacaciones. Realmente las vacaciones en el contexto laboral que nos encontramos actualmente, me he encontrado con muchos casos que uno no se imagina que puede estar ocurriendo realmente dentro de una organización, incluyendo empresas que ni siquiera pagan como tal las vacaciones. Entonces, por cada año cumplido te tienen que dar 15 días hábiles de descanso remunerado, no son 15 días calendario. También nos encontramos con esos escenarios. Empresas que te dan 15 días calendario, incluyéndote sábado, domingo, festivos, cuando en realidad los días hábiles son los días en los cuales tú estás trabajando o la empresa labora. Entonces, si la empresa labora de lunes a viernes, te cuentan de lunes a viernes. Si la empresa trabaja de lunes a sábado y tu horario contemplado de lunes a sábado, entonces te cuentan el día sábado. Estas se pueden disfrutar o pueden ser compensadas. Yo particularmente hubo un año que me necesitaban en la empresa y no pude tomar en ese momento mis vacaciones, sino que mi contrato se vencía porque era término fijo. Pónganlo ustedes un día 15 y el día 16 me lo renovaron. Solamente tuve un día por fuera porque necesitaba ver como esa desvinculación para poder firmar el nuevo contrato. Pero ni siquiera tomé las vacaciones, sino que se me pagaron, recibí esa remuneración, pero trabajé normalmente los días que continuaba. Las modalidades de vacaciones, entonces, son disfrutadas o compensadas. ¿Cómo se tratan en la nómina? Las vacaciones disfrutadas se consignan como el pago de aportes a salud y pensión. También durante esos días es otro escenario que a veces se ve en algunos empleos, hay que pagar salud y pensión. No es posible que porque el trabajador esté de vacaciones, entonces durante esos 15 días hábiles no se le paga salud y pensión. Corresponde el pago de estas prestaciones. ¿Qué no procede? Bueno, no procede el pago de la ARL ni el auxilio de transporte porque son días en los que no estás yendo a laborar. En el caso de las compensadas, aquí sí procede el pago de aportes a salud, pensión, ARL y auxilio de transporte, porque sí estás yendo a laborar. Es decir, te pagué las vacaciones, pero no las disfrutaste. Realmente solamente recibiste el pago, pero estás yendo a trabajar. ¿Cómo se calcula? El salario que esté ganando mensualmente el trabajador por los días laborados dividido entre 700. ¿Cuánto es el auxilio de transporte vigente? Recordemos, el salario mensual vigente al año 2020 está en 877.803 pesos y el auxilio de transporte equivale a 102.854 pesos. Para el caso de los aportes parafiscales, estos corresponden al 9% de los elementos que constituyen el salario en nómina y se pagan según la entidad a la que vayan dirigidos. Recuerden que todos los trabajadores no tienen, por ejemplo, la misma caja de compensación familiar. Como empresa tú puedes optar porque todos tus empleados pertenezcan a una misma caja. Sin embargo, hay trabajadores que pues ya venían con alguna caja de la que reciben ciertos beneficios, pueden llegar a ir a un acuerdo. Se paga el ICBF y se paga la cuota SENA. Estos también son obligatorios, aunque hay algunas excepciones como parte de la ley. ¿Cómo se liquida el periodo de incapacidad? Bueno,
La incapacidad también, por ahí había muchos mitos que en algunas empresas le decían, no, eso lo cubre la EPS o esto lo cubre la empresa, y a veces el trabajador queda como en la incertidumbre y no sabe a quién le corresponde ese pago de la incapacidad. Recordemos que la incapacidad se presenta siempre y cuando el trabajador está, digamos, unos días ausentes por motivo de alguna enfermedad. El periodo de capacidad se va a presentar en los casos en el que el trabajador sufre un accidente, ya sea de origen común o laboral, también adicional a la enfermedad que pueda tener. El pago de la incapacidad cuando es por accidente laboral, imagínense, voy bajando la escalera, me tropecé, me accidenté, ese pago le corresponde a la ARL, y esa ARL es la que la empresa tiene vinculado a ese trabajador, y los pagos por accidentes laborales se consignan al 100% del valor desde el primer día. Por eso es tan importante que si ustedes tienen algún accidente dentro de la organización, lo reporten inmediatamente a la ARL, así sea pequeñito, porque hay cosas, niños, que no salen el primer día, sino que nos va saliendo, a veces incluso pasa un año desde que te caíste, desde que tuviste el accidente, y es cuando empiezan a salir las secuelas. Entonces, siempre hay que dejar ese reporte y ese precedente. En lo que respecta al periodo de incapacidad de origen común, una gripe, un resfriado, etcétera, se paga por distintos actores que son los que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo sé quién me tiene que pagar la incapacidad? Los primeros 2 días, ¿quién las paga? Miren acá, responsable de pago, el empleador. ¿Quién la tramita? El empleador. Es importante cuando a usted le dicen, por ejemplo, a veces en la EPS no te dan una incapacidad transcrita, sino que esa incapacidad toca hacer el trámite y transcribirla, eso lo debe hacer el empleador. Se supone que usted está enfermo, usted hace llegar ese documento a la empresa y la empresa se debería encargar de ese trámite, no mandarte a ti a que vayas y realices la transcripción y realices todo el proceso que ellos están necesitando. El porcentaje de pago del salario para esos 2 días de incapacidad corresponde al 66,67%. Desde el tercer día hasta el día 90 lo paga la EPS, el trámite lo realiza en este caso el empleador y el pago corresponde también al 66,67%. Desde el día 90 hasta el día 180 también lo paga la EPS, el trámite de la incapacidad lo hace el empleador y el porcentaje de pago del salario es el 50%. Miren que ya aquí disminuye. Una persona que lleva varios meses, en este caso, o que le están renovando constantemente la incapacidad, ya sabes que a partir del día 90 no es el 66,67% lo que te van a pagar, sino el 50%. Desde el día 181 hasta el día 540, miren que ya cambia, ya no es la EPS. Quien paga esa incapacidad es el fondo de pensiones. Y el responsable para tramitar esa incapacidad ya mucho más extensa es el trabajador, y lo que se le paga es el 50%. A partir del día 541 en adelante, lo paga la EPS, responsable es el empleador y el porcentaje del salario es el 50%. ¿Qué licencias laborales existen en Colombia? Que también hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a liquidar la nómina. La licencia, recuerden que es un permiso que es remunerado, que está regulado por la ley y que es obligatorio que el empleador cumpla tal como está estipulado. ¿Y cuál es la forma en la que nos aparecen estipuladas estas licencias? Pues tenemos la licencia de maternidad, 18 semanas calendario. Sabemos que la licencia de maternidad se paga al 100%, igualmente que la licencia de paternidad, que actualmente son 8 días hábiles. Estas licencias están en proceso de extensión, por ahí hay unos proyectos de ley para que la licencia de maternidad pase a ser de 6 meses. Hay países donde la licencia de maternidad es por 1 año, incluso hay países en Europa donde la licencia de maternidad se da para los primeros 3 años, porque se considera que es una etapa vital en el crecimiento y desarrollo del bebé. Igualmente, la de paternidad se estaba haciendo el proyecto de ley y la gestión para que se extendiera a 2 meses, porque son meses en los que también la madre necesita muchísimo apoyo, está en un periodo de cuarentena, está en un periodo de recuperación. Si es una grave calamidad doméstica, el tiempo que sea necesario, dependiendo qué es lo que haya ocurrido.
ahí ya se puede llegar a un acuerdo con el empleador que se encarga de estudiar la situación con el Departamento de Recursos Humanos y se procede a conceder la licencia. Por luto son 5 días calendario, siempre y cuando sean, en este caso, de hasta un segundo grado de consanguinidad. El entierro de compañeros, se les da el día del entierro a los trabajadores para que puedan ir y, bueno, vivir ese proceso de duelo. El desempeño de cargos oficiales, se da un día de licencia para que puedan elaborar esta función, ejercer el derecho al voto, media jornada laboral. Sabemos que, por ejemplo, cuando usted va a votar, siempre que te entregan el carnet por votación, después usted presentando ese carnet en la empresa, tienes derecho a mediodía, que puedes elegir en el transcurso del mes. Pero cuando hablamos de los cargos oficiales, cuando te toca ser jurado de votación, entonces es un día completo. Sindical, el tiempo requerido. Cuando hablamos de sindical, pues todas aquellas acciones que se vayan a llevar dentro de los sindicatos con los que cuente la organización, procesos de huelgas, etc. No remuneradas es que no va a haber pago. Tiempo requerido, dice, aunque se encuentre previsto en la ley, en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador no se encuentra obligado a otorgarlo. Usted puede solicitarle a su empleador una licencia no remunerada por alguna razón. Por ejemplo, necesitas hacer un viaje, no tienes ya días de vacaciones, no tienes algún otro factor al que te puedas acoger, pero no es obligación de ese empleador concederte la licencia no remunerada, por más que tú digas, pero si igual no me la van a pagar. Ellos pueden estar requiriendo y necesitando de tu labor o de tu mano de obra para las funciones que ejercita la empresa y negártela. Incluso cuando haces una solicitud de vacaciones, se puede postergar ese tiempo hasta que la empresa diga, bueno, ya para el mes de enero, por ejemplo, sí te puedo conceder las vacaciones. Claro, no es que vas a esperar un año, se puede postergar de 1 a 3 meses aproximadamente. Entonces, a excepción de esta licencia no remunerada, que es la última que encuentra acá en la columna, todas las demás licencias comprenden el pago de todas las obligaciones que estén a cargo del empleador. Entonces, ya sea que usted esté de luto, que tenga una licencia de maternidad o paternidad, te debo cubrir salud, te debo cubrir pensión, etc. ¿Cuál es la jornada laboral legal en Colombia que debo considerar para liquidar mi nómina? Recordemos que la máxima legal son 8 horas diarias, 48 horas semanales. La mínima diaria son 4 horas para las personas que laboran medio tiempo y la máxima diaria son 10 horas. Eso también lo estuvimos estudiando. El recargo y horas extra, que lo vimos también. En el caso del recargo nocturno, el porcentaje que se paga es del 35%. Si la persona trabaja un dominical o un festivo, se le paga adicional al valor del día un 75%. Si es una hora extra diurna, por ejemplo, me iba a las 4 pero me fui a las 5, el recargo es del 25%. Hora dominical o festiva nocturna, eso es del 110%, porque se suma el recargo nocturno y se suma en este cargo el recargo dominical o festivo. Esa es la sumatoria que están viendo aquí. 110%, que es el 75 más el 35. La hora extra diurna, dominical o festiva se paga al 100%, que es el 75% del dominical o festivo y el 25% de la hora extra diurna. La hora extra nocturna, dominical o festiva, por eso muchas personas eligen trabajar un día festivo o trabajar un domingo en la noche. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque les pagan al 150% adicional. Es como si le estuvieran pagando 2 días y medio por trabajar en ese horario. Se les paga el 75%, en este caso, aumentado con el 75% de la otra hora nocturna. Entonces, ¿qué son los viáticos? Los viáticos, que es una opción que también nos brindan algunas empresas, es diferente al auxilio de transporte, es la suma de dinero que como empleador yo te voy a reconocer por cubrir gastos en los que puedes incurrir cuando te mando a hacer alguna labor fuera de tu lugar de trabajo. Esto constituye parte del salario dependiendo las circunstancias del trabajador. Hay algunos escenarios, por ejemplo, eres visitador médico, o eres asesor comercial, necesitas estar trasladándote de un lugar a otro dentro del mismo contrato, yo puedo colocar allí
¿Cuánto se va a reconocer de viáticos? Pueden ser viáticos permanentes o pueden ser viáticos accidentales, son las dos clasificaciones que van a encontrar allí. En los viáticos permanentes son los que van a constituir parte del salario porque están destinados a unas funciones que tú vas a realizar de forma permanente precisamente, como puede ser alojamiento, manutención del trabajador, se exceptúan gastos generados por transporte o representación, no siempre se pagan. Por ejemplo, acá en la universidad, cuando a veces se envían profesores a algún seminario internacional, etcétera, se le paga al docente el viaje, se le paga al docente el hotel o la permanencia donde él vaya a estar, se le paga la comida, las 3 comidas, se le paga el transporte, pero un transporte específico. Por ejemplo, si el docente está destinado a que en ese lugar tiene que trasladarse en las mañanas del hotel a la universidad donde va a dar la charla y luego volver de la universidad al hotel, esos son los viáticos que se reconocen. ¿Cuáles no se tienen en cuenta? Imagínense que, no sé, yo quise ir al centro de ese país y comprar algunas cosas o algunos souvenirs para traerlos, ya eso no me lo reconocen porque eso fue un gasto adicional que yo tuve. O quise irme a una de las pizzerías más famosas y comerme unas 11 que fueran de 5 pizzas, y eso no me lo van a reconocer tampoco. Reconocen las 3 comidas. Entonces hay elementos que no van a entrar aquí en estos viáticos permanentes por más que hayan sido un gasto para ti porque ya fueron una opción. Entonces, ¿quién lo reconoce? La empresa. Todos esos gastos que puedas tener durante esos escenarios los reconoce la empresa. En el caso del viático accidental, no constituyen una parte del salario bajo ningún concepto y se le otorgan al trabajador por un requerimiento no habitual o poco frecuente. Entonces, algo que te tuve que enviar, por ejemplo, tienes que ir este fin de semana a X ciudad porque allí vamos a cerrar un convenio, porque allí vamos a recibir una mercancía, por cualquier actividad que vayamos a hacer, pero es algo que solo hiciste este fin de semana, no es algo que ocurre todos los meses en una fecha estipulada, entonces te lo pago por esa única vez que hiciste ese procedimiento. Un ejemplo práctico que aquí solo puse como una primera parte para que ahora miremos la otra herramienta que les quería mostrar. Tenemos, bueno, acá hay un ejemplo para 3 empleados. Tenemos Manuel Pérez, Nubia Jiménez, Andrés Rubio. Aquí nos dicen cuánto es el salario básico, cuánto es el auxilio de transporte, los casos que aplica, cuántas son las horas extras, las comisiones y el total que devenga la persona. En el caso de Manuel, recibe más de un salario mínimo, no tiene auxilio de transporte, sus horas extras, pues en este caso, si miran, tampoco realizó, no recibió comisiones, total devengado por esos conceptos, 1.000.000 de pesos. Para Nubia, 600.000 pesos, el auxilio de transporte correspondiente para esa quincena, 51.427 pesos. En este caso, el total devengado es la sumatoria, que es 651.427. Andrés Rubio devenga en esa quincena 438.902 pesos. Se le paga auxilio de transporte por 51.427 pesos. Sus horas extras equivalieron a 43.000 pesos y recibió comisiones de 100.000. Total, 633.328. Ese es mi paso 1. Saber todo lo que él acumuló en cuanto al dinero que tiene que obtener. Todo lo que suma. Pero ahora en el paso 2 vienen las cositas que ya me empiezan a restar. Son los aportes. Por ejemplo, el aporte en salud, en pensión y otras deducciones. Aquí yo les dejé una nota que dice: el empleado Manuel Pérez tiene un descuento por concepto de anticipo por parte del empleador por un valor de 300.000 pesos durante 4 quincenas. Para el resto aplicará lo que corresponde por ley. Entonces, este empleado solicitó un anticipo. Imagínense que la empresa tiene un fondo para empleados, hace unos préstamos y él hizo este anticipo. Entonces, durante 4 quincenas o 2 meses, a él se le va a estar deduciendo ese 1.200.000 que él adelantó. Entonces, para esta quincena se le está deduciendo los 300.000 pesos correspondientes. Adicional, se le descuenta 40.000 pesos de salud, 40.000 pesos de pensión, aplicando la fórmula que vimos ahorita. En el caso de este total de deducciones, son 380.000 pesos que hay que restar a este empleado. Para Nubia Jiménez, tenemos salud, 24.000 pesos, pensión, 24.000 pesos. Se le van a deducir de estos ingresos que ella tuvo
48.000 pesos. Y para el caso de Andrés, se le restarían 23.276 de salud, 23.276 de pensión, y el total de deducciones sería 46.552. Entonces acá tenemos el paso 3, tenemos lo que ellos acumularon con sus comisiones, con sus horas extras, con el salario, pero a eso le vamos a restar esas deducciones y nos va a decir cuánto es el valor neto a pagar. Tenemos para el caso de Manuel, el valor neto a pagar serían 620.000 pesos, para Nubia Jiménez 603.427 pesos y para Andrés Rubio 586.776 pesos. Esto es lo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar estos descuentos por nómina. Vamos a ver la plantilla, que es la última herramienta que les voy a mostrar el día de hoy. La había abierto, pero como que no cargó bien. A ver. En esta plantilla van a tener todo ya listo solamente para ingresar los datos. De hecho, ahí acá coloqué dos ejemplos. Coloqué un ejemplo con el nombre mío, coloqué otro ejemplo con el nombre de nuestra monitora, Ladies, para que ustedes vean cómo se va haciendo el proceso. Y les voy a mostrar cómo haciendo una o dos modificaciones se van a ir ajustando o alterando esos valores. La idea es explicarles cómo va a funcionar esta plantilla. Si ven, está descargada de una página donde encuentran muchísima información de este tema que se llama Call Conectado. Acá pueden colocar el nombre de la empresa, la nómina, de qué día es para que vayan llevando su registro y nos va a aparecer este cuadro. En el cuadro van a colocar en la primera columna nombre del empleado. Para este escenario yo coloqué, como les decía, mi nombre, cargo docente, Gladys La Barrera, cargo gerente. Entonces coloqué sueldo básico, pongo aquí un ejemplo con 1.000.000 de pesos, días trabajados 30, ¿cuánto es el total básico? 1.000.000 de pesos. Para Gladys, que es la gerente, el sueldo básico coloqué 5 millones de pesos, días trabajados 30. Entonces aquí, dependiendo si esta persona gana más o menos de los 2 salarios mínimos, inmediatamente me va a arrojar si recibe o no recibe auxilio de transporte obligatorio. Esto yo no lo coloqué, esto ya sale inmediatamente aquí extraído de esto. En estos dos campos que tienen acá o en estas dos celdas donde ustedes tienen que estar muy pendientes de que la información esté actualizada. Para el otro año, cuando inicie en 2021 y el salario mínimo cambie, ustedes deben actualizar aquí. Igualmente deben actualizar el auxilio de transporte. Acá nos sale un resumen de cuánto son las horas extra que yo en este caso voy a recibir. ¿De dónde saca la información de horas extra? De acá abajito, que ahora les voy a mostrar ahí esa parte. Si recibí pago por comisiones, pues lo agrego acá. ¿Y cuánto es mi total de vengado? Para el caso de Gretel, el total de vengado sería 1.000.000 de pesos más los 102.854 de auxilio de transporte. Para el caso de Gladys, los 5 millones de pesos que ella recibe normalmente. Y ahora vienen las deducciones. Entonces, para las deducciones, miren que acá me está estableciendo a cargo del empleador cuáles son los porcentajes y cuáles son los cargos, ya sabemos, a cargo del empleado. Sabemos que como empleado debo pagar el 4%. Entonces, ¿cuánto es lo que me están deduciendo? 40.000 pesos de salud, 40.000 pesos de pensión. Total de deducciones es esta sumatoria, que serían 80.000 pesos. Si yo debiera algo, como era el caso que vimos ahorita en las diapositivas, me lo van a tomar aquí como otras deducciones. Entonces, estos 80.000 pesos me lo van a restar al 1.102.000 de vengado que yo tengo, para un total neto que me tienen que pagar de 1.022.854. En el caso de Gladys, que es la gerente, a Gladys le van a deducir más cantidad porque Gladys gana más. Entonces, como Gladys gana 5 millones de pesos, le descuentan 200.000 pesos en salud, 200.000 pesos en pensión, para un total de deducciones de 400.000 pesos. Por tanto, Gladys, el total neto pagado son 4.600.000 pesos, no los 5 millones. Vamos acá a los cargos que están para el empleador. El empleador debe pagar salud, debe pagar fondo de pensiones, debe pagar ARL. Y aquí él me está estipulando a cuánto equivale ese valor para los trabajadores que están representados en este ejercicio.
Entonces, para este escenario, con estos dos trabajadores como empresa, a mí me está diciendo que yo debo pagar de seguridad social 1.261.320. Ya esto lo saca automático. Inmediatamente que yo voy colocando estos valores aquí, él me va sacando esta parte. Si yo modifico el valor, por ejemplo, Gretel en vez de ganarse ahora 1 millón, se va a ganar 2 millones. Inmediatamente miren cómo se modifica todo en la tabla. Se me va a modificar la salud, la pensión, me modifica inmediatamente el valor que tenía acá. Entonces, con eso es que ustedes van a jugar en todo momento. Y un trabajador que va a sufrir alguna modificación de sueldo porque se le aumentó, al momento en que ustedes lo ingresen aquí el nuevo valor, él todo lo demás lo va a hacer de forma automática. Otra cosa que paga en este caso la empresa, bueno, por la caja de compensación, que le pague el 4% a estos dos trabajadores, serían 240.000 pesos. Por ICBF paga 180 y para el SENA paga 120.000 pesos. Entonces son otros 540.000 pesos de parafiscales que como empresa tengo que pagar. Hablábamos también en clases de que hay unas provisiones, que si bien yo pago las primas a mitad de año y a final de año y las cesantías a final de año, yo me voy preparando para ese momento. Aquí están ya estipulados los porcentajes, como los vimos en clase, y me dicen cuánto es lo que yo debo provisionar para esas prestaciones sociales de esos dos trabajadores en el momento en que se la tenga que pagar, que para este escenario es 1.272.019 pesos. Aquí él me hace la sumatoria, el total a cargo. En este total él me suma, miren acá lo tienen, D23, D28 y H24, que son estos tres valores que estamos viendo acá. Días de la nómina, 30, horas trabajadas en el día, 8. Entonces, si mi nómina es quincenal, también modifico estos valores y acá le coloco 15 y cuántas horas trabajo. Para saber cuántas horas extra realizó mi empleado, ya él aquí también tiene la fórmula incluida. Él me dice cuánto es el valor de la hora ordinaria. Para Cleidis y para mí una hora mía vale 4.167 pesos, una hora de Cleidis vale 20.833 pesos. Si Cleidis o yo hacemos horas extra, entonces se coloca aquí la cantidad y miren que inmediatamente allí me está modificando todos los valores, incluyendo los que están arriba, porque las empieza a sumar. Inmediatamente aquí en la tabla sale el valor. Cantidad de hora extra nocturna también. Si yo la coloco, inmediatamente me arroja por la fórmula cuánto es. Entonces, cada elemento que yo esté colocando, aquí él me va a ir brindando la información. Entonces, miren que todo ya está diligenciado, pero cada numerito que yo voy agregando, él me modifica los valores en la tabla porque lo va sumando a esos gastos que tengo como empresa y lo suma también a ese valor que recibe mi trabajador al final. Entonces, chicos, esta herramienta junto con las diapositivas yo se las voy a colocar en la plataforma, que les va a ser de muchísima utilidad y les voy a permitir incluso que la usen para el examen que vamos a tener ya la próxima semana. Si yo les hago una pregunta en el examen, por ejemplo, bueno, teniendo en cuenta que este trabajador gana esta cantidad, ¿cuánto sería el total de deducciones? Ustedes lo pueden hacer con base a la información que les arroja la tabla, con base a esta plantilla y allí colocar la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que haya quedado de la liquidación? ¿Cómo lo van a hacer? Los escucho. No, profe, por mi parte todo está claro. Todo claro, bueno. Igual si tienen cualquier inquietud de aquí a la próxima semana, que ya es el parcial, si requieren incluso otra tutoría adicional, porque quieren refrescar algo, me pueden contactar y yo con muchísimo gusto les comento en qué horario podríamos hacerlo y lo hacemos. Ya la otra semana, a partir de entre lunes y martes, ya van a tener abierto el cuestionario. Se los voy a dejar abiertos toda la semana hasta el domingo, para que ustedes en el horario en que tengan buena conexión a internet, que ya hayan estudiado, que estén tranquilos, lo puedan desarrollar. Recuerden que ese cuestionario abarca solamente los temas del tercer corte. Entonces, con la misma modalidad, preguntas de selección múltiple, verdadero y falso, va a ser muy sencillo. La idea es que todos saquen ahí una excelente nota. Bueno, profe. Bueno, listo chicos. Entonces los dejo para que vayan a su otra clase
Un gusto haber compartido con ustedes. Que tengan un feliz resto de día. Igualmente, Listo, profe, profe, muchas igual. gracias, igual. Muchas gracias a usted. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Igual, profe. Gracias, profe, igual. Hasta luego, María Camila.